¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una vida sin felicidad ni buena guía? Las deficiencias de una mala educación se desfogan en falsas salidas que van multiplicándose en este incontrolable mundo. Hablamos de los vicios en sus distintas facetas: drogas, alcohol, malos hábitos alimenticios, farmacodependencia, violencia y demás muestras de delincuencia. Suelen ser en la mayoría de los casos el refugio que buscan aquellas personas mal encausadas o bien aquellas que carecieron de algo en el transcurso de su formación. En esta caída tan lamentable que muchos seres humanos tienen, la mayoría no siempre logra salir bien librado de ella, dada la inseguridad tan grande que desarrollaron con su formación deficiente. Termina siendo este el reflejo de una mala educación. Hay padres que, en busca de dar lo mejor para sus hijos y con las mejores intenciones y esfuerzo, los maleducan sin saberlo, o no encuentran la manera correcta de encauzar su hiperactividad, sus ganas de estar en constante movimiento, y es así cuando comienzan a desesperarse por la falta de preparación para atender personalidades tan sobresalientes como las de los niños. Por ejemplo, darles una educación de calidad en una buena universidad tal vez requiere de un enorme esfuerzo para algunos. Ahí ellos se pueden encontrar con compañeros con una situación económica o una atención de casa diferente, o comienzan a crearse necesidades innecesarias como las modas. Hoy en día es de gran importancia para muchas personas el peso que dan a los artículos de marcas reconocidas, que además cuestan grandes fortunas obtenerlos. Si en casa a nuestros hijos no los enseñamos a ganarse las cosas que tienen y el gran esfuerzo que implica obtenerlas, los podemos hacer perder piso. Cuando todo damos y poco pedimos a cambio, llegan a minimizarnos, al grado de poder despreciarnos, llegándonos a ver como poca cosa, como pensamientos como: mis padres apenas si pueden pagar una escuela. Claro que no tendrán para comprarme unos lentes para sol de cientos de pesos o dólares. Es una desubicación tan grande la que viven, comienzan a aspirar a tener vidas que no tienen y no valoran los esfuerzos tan grandes de sus padres por darles todo a sus posibilidades. Debemos enseñarlos a ubicarse en su realidad y no avergonzarse de ella. Es muy común que haya cosas que se les haga fácil decir o hacer, con el fin de ganar popularidad y atención de los demás. Hacen creer en muchas ocasiones que su vida es distinta, llena de lujos y comodidades, de riquezas en el caso de no tenerlas. Es un arma de doble filo, pues esto puede generar envidias, codicia, y no sabemos muchas veces el tipo de personas con las que se pueden topar. Los secuestros están a la orden del día a nivel mundial. Solo en México, el índice en lo que va de este 2011 es el siguiente. Un promedio de 29 secuestros se ejecutaron cada 24 horas en el país, generando un botín global por 16.032 millones de pesos para los secuestradores. Se incrementó 400% en un año, aseguró el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC. Jóvenes de entre 12 y 26 años son el principal blanco de secuestradores, siendo los viernes y sábados los días que más negociaciones se cierran. Cuando les hacemos conocer el verdadero valor de las cosas, todo cambia. En cambio, hay quienes dan todo lo inimaginable a sus hijos y tampoco los enseñan a valorar lo que cuesta la vida, ni a ganarse lo que llegan a obtener. Gran error que se comete sin saber. Aunque se tengan los grandes caudales, no sabemos muchas veces que podemos ocasionar males muy grandes en el pensamiento y comportamiento de nuestros hijos. Perjudicamos muchas veces a nuestros hijos al darles todo. Ponen toda su atención en las marcas y no en lo que en realidad tienen en sus manos, ni para lo que sirve. Es una estabilidad inadecuada. Es decir, se piensa que eres alguien por la marca que usas, si no, olvídalo. Entre más damos, más creen merecer y menos hacen por obtenerlo. Hay que regularlos con un buen sistema de incentivos, enseñarlos a ganarse la vida y a trabajar por ello. Todo está en un diálogo que por consiguiente trae la enseñanza para no desubicarlos. Nos falta información de cómo tratarlos.
Lo mismo vale el esfuerzo de un obrero por sacar a su hijo adelante, pidiéndole buenas notas en la escuela y aceptando con agrado y orgullo todas aquellas cosas que a sus posibilidades pueden darles, como también el esfuerzo de aquel padre que tiene una situación económica holgada, que no por ese hecho va a dar todo a su hijo sin pedirle las mismas buenas notas y sin inculcarle valores y conciencia sobre lo que se le da. En cada estatus social se puede tener todo en un límite de lo normal y necesario, siempre y cuando sepamos manejarlos y conducirlos, y enseñarlos que no hay motivo para compararse con otras personas ni para minimizar a otras, pues los esfuerzos son iguales, mas las condiciones de vida, que son variables, en base a esfuerzo y manteniendo los pies en la tierra, pueden cambiar. Hay quienes no se han ganado en lo personal las cosas que tienen, aunque también es un proceso en el que los padres equiparan ciertas cosas nuevas que pueden estar realizando sus hijos, como el haber entrado a la universidad, haberse graduado o tal vez haber comenzado a trabajar, y deciden así realizarles estos presentes, o no poner límite a las peticiones. Más que nada, se trata de hacer nacer un valor por las cosas que se les dan, como autos, viajes, accesorios, salidas, pues con el solo hecho de estirar la mano lo tienen, y después no hay cosa que pueda satisfacerlos, siendo en esos casos cuando los perjudicamos, y es parte de su formación. Incluso muchas veces llegan a incubar la idea de que es obligación de los padres dar cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Hay quien por más que estira la mano, sin hacer nada por obtenerlo, no lo tiene, pero no quiere trabajar por ello, y llegan hasta indignarse porque no lo tuvieron. Debemos conducirlos en todo momento y entender que esto no es cuestión de posición social ni económica. Está bien darles, pero hacerles saber lo que cuesta la vida y a cuidar las cosas. Así como está bien querer darles todo, pero haciéndoles entender que cuando no se puede, siempre existe una alternativa que los puede hacer igual de felices, y haciéndoles saber también lo que cuesta. Y es en estos casos cuando por la mala información, en lugar de hacer un bien a nuestros hijos, les hacemos un mal sin estar conscientes de ello. Como permitir ciertos berrinches por no explicar adecuadamente las consecuencias de sus actos. Si no los hacemos entender correctamente, ellos terminarán buscando y creyendo las falsas respuestas que pueden encontrar en el camino. Otros más piensan que dando todo a sus hijos en lo material, sus necesidades estarán cubiertas, sin reparar en el vacío de amor que esto les puede generar a largo plazo. Es así cuando pueden comenzar a presentar conductas rebeldes para llamar la atención de esos padres, que cuidando lo material pueden haber llegado a descuidar sin quererlo la nutrición afectiva de sus hijos. Así como hay miles de casos en los que desgraciadamente la falta de una atención de calidad nos orilla muchas veces a un refugio falso en el que momentáneamente pueden llegar a sentir un cobijo que en casa no hubo, hay muchos otros que logran encontrar el perfecto equilibrio entre todas las necesidades que requieren, tanto hijos como padres. Nadie dice que estas sean reglas de comportamiento en todas las personas de la sociedad, pero tampoco podemos evadir que sí existen y son cada vez más alarmantes las cifras de depresión infantil y juvenil, sin dejar de lado, claro, las que forman parte de los adultos. Es reflejo de lo que carecemos en casa. Hay padres que en busca de dar lo mejor a sus hijos terminan llorando por un delito cometido por ese ser al que le dieron la vida. La culpa que cargan tanto padres como hijos termina por destrozar un núcleo familiar completo. Es real y se vive. Tantos padres que semana a semana tienen que visitar reclusorios juveniles para ver a alguno de sus hijos que pudo haber caído ahí por alcoholismo, vandalismo, drogadicción o por muchas otras razones que hacen padecer terribles sufrimientos a unos y a otros. Puedes encontrar miles de ejemplos sobre este tema visitando el sitio de videos youtube.com. Es difícil la tarea que el ser humano tiene para ser padre. Necesita tener mucha sabiduría y paciencia, pues muchas veces es caótico el desorden que llega a generarse. Los cárteles de la droga son formados por personas que sufrieron esa falta de felicidad y son incontrolablemente grandes. Ni los gobiernos con todo el oro del mundo y sus arcas llenas los pueden parar.
En la medida que no sepamos dar seguridad a nuestros hijos y los movamos como marionetas, no sabrán elegir realmente lo bueno. Seguirán siendo débiles, sufriendo y haciendo sufrir al ser mayores, siendo rebeldes. Cuando en casa no existe la armonía que nuestros hijos requieren para sentirse felices y plenos, cuando no les damos una tranquilidad, comienzan a caer en una depresión. Y es ahí cuando pueden toparse con gente que les dirá: mira, si pruebas esto te sentirás mejor. Al notar la sensación que eso les provoca y al darse cuenta que es pasajera, comienzan a inducirse en el mundo de las drogas, consumiendo de pequeñas a grandes cantidades que traen consecuencias fatales. Muchas veces como padres, cuando sospechamos que nuestros hijos pueden estar consumiendo alguna droga, nos cerramos en la idea de que será imposible saberlo. Pero les decimos que es muy fácil. Existe un estudio de laboratorio de análisis clínicos que se practica por medio de la orina que detecta gran cantidad de sustancias que pueda haber ingerido la persona a quien se le practica, como marihuana, anfetaminas y algunos derivados como la cocaína. Y es económico, sencillo y rápido. Con este estudio, muchos padres podrán actuar de manera oportuna con sus hijos y además sentir el alivio que esa duda les quita. No es necesario llevar a nuestro hijo al laboratorio, basta solo llevar la muestra de orina y tampoco necesita ninguna recomendación. Puede ser a cualquier hora del día, sin ayuno, y puede dejarla usted directamente y ahí mismo recoger sus resultados en unas cuantas horas. Por esta razón existe gente que crea movimientos de ayuda social, muchos sin fines de lucro, y otros sí, ya que observan del gran sufrimiento que hay en este mundo, mas no es posible que haya quienes se aprovechen de esta situación. Quienes lucran con algunos de estos centros de rehabilitación, ya sea para drogadictos, alcohólicos, fármacodependientes, trastornos alimenticios y muchos otros vicios, se dedican a hacer lo siguiente: aíslan a nuestro ser querido en un lugar muy lejos de la ciudad para tenerlo en cautiverio. Puede llegar a padecer malos tratos, pero al tenerlos incomunicados jamás nos enteramos, pues llegan hasta prohibir las visitas y cobran cantidades incalculables que en esos casos jamás se llegarían a reunir en un año de trabajo completo debido a los altos costos que no señalan hasta terminado el tratamiento, pero son miles de dólares de inversión, para finalmente no haber recibido la ayuda necesaria en muchos de los casos. Es triste ver jovencitas que atentan contra su vida, haciendo uso desmedido de laxantes que dañarán irremediablemente su salud, de pastillas y de muchos otros actos que las orillan a verse más delgadas hasta generar su muerte. Y ver a los padres sufrir por esa seguridad que no tuvieron sus hijos para aceptarse tal cual son, porque jamás supieron ser felices. Se convierte en un círculo vicioso en el que padres e hijos viven día con día un sufrimiento que no saben siquiera que comparten. Cada quien se encierra en su propio dolor y su culpa personal. Como padres podemos cambiar todo esto primeramente quitándonos la flojera de explicarles claramente y con amor cómo es el mundo y tener la energía de conducirlos siempre, pues es muy sencillo responder y volver a explicar sus cuestionamientos sin conflictos ni discusiones. Todo esto puede cambiar en los lugares en los que se padece. Sabemos que el mundo es un lugar destinado para que seamos felices, para que lo poblemos y sigamos haciendo de él cada día algo mejor. Pero no sabemos cómo hacerlo. Muchas de las ocasiones no queremos saber hacerlo. Vivimos inconformes y transmitiendo esa inconformidad a los nuestros, que algunas veces llega a traducirse en buscar ese algo más que nos ayude a estar satisfechos. Pero como no sabemos qué es lo que queremos, la búsqueda la hacemos mal. Si queremos riqueza, hay quien roba. Si queremos justicia, hay quien mata. Si queremos un cuerpo sano, hay quien deja de alimentarlo. Si queremos olvidar, consumimos drogas. Si queremos dormir, tomamos medicinas controladas pagando recetas caras para obtener este medicamento, que de cierta manera es una droga que causa adicción y que ya no podremos vivir sin ellos. En algunas instituciones de salud, lo primero que recetan los médicos, sea cual sea la enfermedad que tengamos, es diazepam. El diazepam es un medicamento controlado altamente adictivo,
Es un relajante nervioso que efectivamente logra mantener un nivel de estrés bajo o nulo, pero además de dependencia, puede traer consecuencias secundarias de gravedad. Los efectos colaterales más frecuentes son sedación, somnolencia, diarreas, vómito, vértigo, hipotensión o presión baja, trastornos gastrointestinales, cambios en la libido. Se han conocido casos de reacciones paradójicas con excitación y agresividad, sobre todo en niños y ancianos. Como al consumir este medicamento lo que se pretende es sentirse mejor, llega el momento en que una tableta no es suficiente, ya que el cuerpo comienza a acostumbrarse y tomamos la decisión de ingerir 2 tabletas, hasta que son 3, después 4, hasta llegar a tomarlas por puños y caer en sobredosis. Una chica acude a su médico familiar, ya que no podía dormir y estaba intranquila debido a una serie de problemas económicos que le parecía imposible resolver. El médico que la trata le indica este medicamento precisamente. No convencida lo guarda. Pasando unas semanas comienza a sentir nuevamente desesperación por sus deudas. Ella, sin poner cartas en el asunto, deja pasar su problema sin ponerle una solución adecuada. Comienza a tener problemas gastrointestinales y vuelve con su mismo médico familiar, que nuevamente le receta las pastillas, además de canalizarla con un psiquiatra. El especialista, después de unas cuantas escuetas preguntas, le indica nuevamente el medicamento. Jamás fue canalizada con un psicólogo para ayudarle a detectar su problema de raíz y eliminarlo sin necesidad de medicamento. Dejó pasar así unos meses más. Un día decide tomarlas debido a que no podía dormir, y eso la desesperaba más. Comenzó a tomarlas de una en una. Después no le bastó y comenzó a tomar 2, hasta que no pudo dejar de hacerlo. Necesitaba esas pastillas para estar bien, y aún así sus deudas existían. Ya no pudo más. Cayó en una desesperación insoportable y, con la finalidad de sentirse tranquila, ingirió todas las cajas de medicamento que encontró en su recámara. El resultado: 4 días de inconsciencia en el hospital. Su desesperación casi la lleva a la muerte, y su adicción, con mucha fuerza de voluntad, la superó. Claro que no todos los finales son así. Hay quienes jamás vuelven a despertar. Y es que no hemos entendido que la raíz de los problemas debe cortarse y no ponerle un velo, como en este caso sugieren los médicos, al ingerir estos medicamentos de uso tan delicado y destructivo. Los problemas que nos llevan a la desesperación pueden ser de muchos tipos: económicos, afectivos, de salud, de estrés laboral, amorosos. Pero la solución no está en los falsos refugios. Los médicos tienen que velar por nuestra óptima salud y no por destruirla. Si queremos terminar con nuestros problemas y sufrimientos, tenemos que cortar el problema de raíz. Si se trata de problema económico, por ejemplo, enfocarnos únicamente en ese aspecto y no involucrando detalles de tipo emocional o queriendo tomar medicamentos para controlar la presión que sentimos, que únicamente requiere tal vez de una mejor administración de nuestro dinero o de una negociación con nuestros acreedores, pues estas son grandes bolas de nieve que nos consumirán con la depresión, hasta llegar a aumentar la dosis para tener la tranquilidad. Pero lamentablemente podemos llegar hasta el suicidio, porque no hay amor ni tranquilidad. ¿Por qué relacionar los medicamentos con los problemas de dinero o de cualquier otro tipo para darles una aparente solución? No vemos que estamos adquiriendo otro problema aún más grande, que además no hará desaparecer los problemas que nos hicieron llegar hasta el médico que nos lo recetó. ¿Cómo es posible que psiquiatras y neurólogos, entre otros, estén cobrando solo por una receta para que adquiramos esa droga? Nos digan que con estos medicamentos remediaremos nuestros males afectivos o de otra índole. ¿Cómo es posible que nos orillen a eso? Estos medicamentos para manejar nuestro estrés, para llegar a dormir, son drogas. Al crear adicción, son drogas. Llega un momento en el que no podemos hacer nada si no las tomamos. Sentimos que debemos aumentar la dosis por ansiedad y dependencia que nos genera. Desgraciadamente, con una simple receta podemos obtenerlas. Están a nuestro alcance de manera legal prácticamente. Lo mejor en estos casos es tener la ayuda adecuada que nos oriente a tener la fortaleza necesaria para terminar con estos males de raíz, sin arriesgar nuestra vida.
que en un impulso puede llevarnos a la muerte por sobredosis o bien incapacitarnos la salud, ya sea con derrames cerebrales o con daños irreversibles en nuestros órganos. Pero lo más triste es que nos llevan a un sufrimiento diario en el que la muerte es lo último en que se piensa. Un psiquiatra, por ejemplo, no va a darnos un plan financiero para resolver nuestra deuda si de dinero se trata. Lo mejor, además de administrarnos, es acudir con un especialista en finanzas y no con un especialista en trastornos mentales, que por medio de drogas intentan mantener nuestra tan buscada tranquilidad. ¿En dónde está la razón para que busquemos la solución en otro lado? ¿Qué les está sucediendo a estos especialistas de la salud, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, entre otros, que son los que recetan estos medicamentos, cuando su finalidad es cuidar nuestro bienestar físico y mental, y de igual manera debemos proceder en los demás problemas que surjan en nuestra vida? Buscar un especialista al que corresponda el tipo de problema que nos aqueje. Atacarlo de raíz, sin derivarnos a otra cosa que nada tiene que ver. Claro que no son los únicos sentimientos por los cuales una persona adquiere un vicio. No son las únicas, pero sí existen. La inconformidad y la inseguridad nos acercan a excusas falsas, a querer tapar nuestros errores con un dedo. Pero sabemos aceptar que estamos equivocados y creemos a veces en la falsa felicidad. Otro punto alarmante: los divorcios. La gran cantidad de familias de cualquier posición, pero que estando separadas no dan a sus hijos más que peleas y reprobación de sus padres. El padre habla mal de la madre con los hijos. Llega muchas veces a decirles los motivos de su separación, siendo que para cualquier persona lo mejor de esta vida es su madre. ¿Qué hacemos con estos seres puros al darles a conocer detalles que no deben saber? Es como el pequeño que sus padres están divorciados y cuando va a ver a su padre solo escucha malos comentarios sobre su mamá. Y el pequeño que los quiere tanto a los dos le dice a su papá: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú quieres a tu mamá? Y el padre responde que sí. Bueno, entonces ¿te gustaría que alguien hable mal de ella? A lo que el padre responde: no. Si mi madre fue lo máximo para mí y no permitiría que nadie le hiciera algo. Bueno, papá, mi mamá es lo máximo para mí también. Y si quieres que siga viniendo a verte, por favor no hables mal de ella otra vez, pues me duele y me daña grandemente. Además, a los dos los quiero igual, son lo máximo para mí y lo mejor que la vida me ha dado. Además de que yo respeto la manera de ser de cada uno de ustedes. Caso contrario, cuando la mamá solo dice a sus hijos sobre lo desobligado que es su padre con ellos, que no los quiere y no se preocupa, que no da lo necesario para que estén bien o que los abandonó, no les habla, los olvida, anda con otra por no verlos, no pasean, que él tuvo la culpa de su separación, cuando un padre es el máximo héroe para sus hijos, siendo que por los mismos celos que pueda sentir la madre, inserta agresividad muy grande en sus comentarios que solo dañan a sus hijos. ¿Por qué tienen que enterarse los pequeños si alguno de los dos tuvo la culpa o no? ¿Y qué decir de los padres que usan de mensajeros a los hijos? Aprovechando las visitas que hacen a ellos, mandan recados para el padre o la madre según sea el caso, pidiendo cualquier cosa. Es una situación tan fuerte en que hacen crecer a los niños con basura en su mente y corazón. Y estas situaciones se dan hasta muchos años después de la separación. Y cuando los hijos son adultos, incluso cuando ya tienen sus propias familias, siguen escuchando la negatividad de cada uno de sus padres cuando van a verlos. Van abrazando ese rencor y odio de sus padres y les dicen una y otra vez con tedio que ya dejen esos temas en paz, que ya olviden la situación, que es algo del pasado. Es muy importante dejar de vivir esas situaciones. ¿Cómo es posible que haya quienes después de muerta su expareja sigan hablando de lo que falló en su relación que terminó tantos años atrás y que los hijos escuchen de por vida todas esas quejas y acusaciones? ¿Por qué tanta amargura? No se conforman con los hijos, también los nietos terminan escuchando estos desagradables comentarios. Van haciendo un cortejo tétrico y eterno de amarguras e inconformidades. Arruinan a sus hijos en su felicidad desde muy temprana edad. Los destrozan,
¿Por qué no mejor les pegan con un bate en la cabeza a cada uno y los destrozan de manera rápida y no haciendo lenta y dolorosa su agonía? Es como la frase de muerto el perro, se acabó la rabia. Terminaría siendo una bendición para evitar la tortura constante. Pero ya analizando la situación, qué gran dolor y hasta dónde llegarán las consecuencias de nuestros actos. Pues en lugar de caricias y comprensión a nuestros hijos, les damos más sufrimiento. Un buen día, va un niño a visitar a su padre y antes de salir, su mamá le pide de favor, le pida el dinero de su manutención, cosa que a ella le corresponde. El niño contesta: mamá, no sé, me sentiría raro diciéndole eso a mi papá. La señora le dice: mira, hijo, yo no me hablo con tu padre, así que si lo verás, hazme el favor de hacerlo tú y lo mande contigo. Al regresar, la madre pregunta: ¿le dijiste? No, mamá, no pude, me dio pena. Además que estuvimos jugando muy divertidos toda la tarde y no lo recordé. Alterada, la señora grita: ¿lo ves? A tu padre no le importas, es un desobligado. No te quiere porque no me manda dinero para lo que necesitas. Yo sola no puedo contigo. Es un bueno para nada. Veré cómo hacerlo yo. ¿Y qué pasa? Pues que el pequeño, además de estar a la mitad de un problema que no le corresponde, cuando por fin quiere superar la separación de sus padres, que de por sí le es difícil, encima de este desajuste que sufre, lo ponen los mismos padres a sufrir por sus problemas. Por su mente pasan pensamientos como: mis papás no me quieren, por eso pelean tanto. Le estorbo a mi mamá, por eso ya no está con mi papá. Y el peor, todo lo que ha pasado entre mis papás es mi culpa. Por eso ya no están juntos. ¿Qué estamos haciendo con los pequeños? Pues matarlos en vida, marcarlos para siempre, hacerlos infelices, inseguros. Los seres que deben ser siempre luz se han vuelto grises y con miedos. Veamos que hoy día hay más separaciones y divorcios que matrimonios. Ya es natural vivirlo, por la desubicación tan grande que existe en la sociedad. Muchas veces los padres no reparan en los comentarios que hacen. En algunas ocasiones realizan una serie de reprobaciones como las anteriores, pero frente a sus amistades, ya sea de ellos y de los mismos hijos, los estamos destrozando sin darnos cuenta, porque si supiéramos el gran daño que causamos, simplemente no lo haríamos. Tal desintegración familiar los desestabiliza y entristece, cuando al llegar a casa, alguno de los padres pregunta: ¿y bien? ¿Le preguntaste lo que te pedí? ¿Y qué te respondió? Muchas veces los pequeños no tocan el tema con cualquiera de sus padres, pues no saben cómo actuar. Les da pena o miedo, y es que simplemente eso no debe de ser. Las cosas entre adultos son de adultos, y así se arreglan. Y sobre todo las que son de dinero. Esa falta de comunicación les da amargura. Les mandamos súper negatividad, inseguridad y tristeza. Ellos están pasando por una situación devastadora, que es la separación de sus padres, la desintegración de su familia, el comprender que ya no estarán todos juntos en una sola casa. Para ellos su mundo queda destrozado, pues realmente es su mundo, espacio y personas con las que transcurre su vida todos los días, y eso los hace sufrir en demasía. Ahora bien, sumemos todos esos comportamientos y actitudes de los padres tras la separación, y que el pequeño lo presencia y vive, jamás podrá ser sencilla su recuperación. Debemos poner más atención y amor a los actos que viven nuestros hijos con nosotros, además de darles una oportuna ayuda psicológica que los ayude a sobrellevar tan terribles situaciones que en su mayoría no tienen razón de ser. Solo es cuestión de que pensemos y actuemos con lógica y mucho amor. Si las cosas no se dan en un matrimonio, es una cosa. Pero no juguemos con los sentimientos de los pequeños poniéndolos en medio de estos problemas. ¿Por qué no ser de diálogo y por nuestros hijos convivir juntos tal vez una ocasión por semana en alguna actividad en la que puedan realizar algo junto a sus padres? Aún así no vivan juntos, y si sus padres ya tienen nuevas parejas, que estos apoyen esas actividades, pues muchas veces frenan estos encuentros por celos injustificados.
Así que sería muy bueno, en la medida de lo posible, no interfieran en el desarrollo de un pequeño que tiene la necesidad de convivir un momento con sus padres. Les damos basura a nuestros hijos. Si no vamos a hablar bien como padres de sus padres, mejor no hablemos. No los dañemos más de lo que esa separación los daña. La importancia que los padres tienen en los hijos es grande. Les damos negatividad al hablar de sus seres más queridos. Esto será preparación y educación para ellos. ¿De qué sirve darles la mejor universidad, el mejor auto, las mejores marcas, si los tendremos viviendo así? Debemos inculcarles hábitos, además de convivir con ellos y darles tiempo, como por ejemplo, al leerles en las noches algún cuento. Además de narrárselos, les estamos inculcando el hábito de la lectura y les hacemos ver el interés de estar con ellos en algo que les gusta. Vendrá un día en que ellos, por iniciativa propia, además de pedirlo, lo harán por sí mismos. Solos irán a la cama a esperar la tan ansiada hora del cuento sin que nosotros los mandemos. Además, debemos ser creativos para ellos, en determinados momentos hasta ser artistas, pues el crear voces y ambientes mientras leemos sus cuentos los hace saberse atendidos y sentirse importantes para nosotros al ver que actuamos un cuento o que hacemos la voz de una princesa y después la de una bruja, así como sonidos de animales, e interpretando a todos los personajes y situaciones que aparecen en la historia. Les dará una enorme felicidad que, además de hacerlos disfrutar su cuento, los hará recordar con agrado esos momentos toda su vida, además de repetir ese patrón con sus hijos, y a la par nos relajaremos nosotros mismos de nuestras actividades cotidianas con este ejercicio. El leer es parte de la cultura, es parte de la comunicación humana, de la comunicación de padres e hijos. Forma parte del saber y dejar atrás la ignorancia. Dejemos de hacer trizas a nuestros hijos. En la mayoría de los casos, si no los conocemos, ¿cómo esperamos dialogar con ellos? Como padres, tenemos miles de aciertos, pero si no reconocemos los aciertos propios de nuestros hijos y el gran valor que tienen, ¿cómo esperamos que ellos reconozcan eso en nosotros? Ya que solo eso les hemos inculcado. Como aquel hijo que llega un día con su padre y le pregunta: «Papá, ¿cuánto ganas en una hora de trabajo?». Y su padre, algo confundido, contesta: $100. «Mira, papá, tengo 50 que he juntado con lo que me mandas para ir a la escuela. ¿Podrías prestarme $50 más?». El padre, aún más confundido, contesta: «Sí, hijo, pero ¿para qué los quieres?». «Es que mira, papá, has trabajado tanto últimamente y como casi no te veo, me gustaría pagarte una hora de tu tiempo para poder estar juntos, tú y yo, haciendo algo que nos guste mucho». El padre, con lágrimas en los ojos, entendiendo el gran descuido que había hecho con los suyos, abrazó a su pequeño y le prometió que de ese momento en adelante siempre harían algo juntos cada día. O el caso siguiente: un empresario que requiere estar al teléfono prácticamente las 24 horas del día para mantener sus negocios. Además de una saturada agenda de trabajo, en su casa, su mujer se hace responsable de los hijos, al momento de cuidarlos y compartir con ellos, ya que él casi no puede hacer eso, pero a cambio no les falta nada material a los suyos. Cuando él llega a casa, sus hijos ya duermen, y cuando se va, están a punto de salir a la escuela. Los fines de semana, de repente realiza viajes de negocios. Su más pequeño hijo llama un día a su oficina y el papá pregunta: «¿Qué necesitas? Dime rápido porque estoy trabajando. ¿Tu mamá no está?». «Mira, papá, te hablo por teléfono, pues es el único modo de poder encontrarte. Imagina que es una llamada de negocios. Mi mamá salió y no hay nadie en casa. Te hablo porque ella siempre está aquí y hoy tuvo que dejarme solo porque estoy enfermo. Papá, tengo mucha fiebre y solo quiero tomar un té contigo. Quiero verte y me haces falta. Pero bueno, ya te dejo. Me conformo con escucharte. Adiós, papá. Ya te dejo trabajar». El hombre toma el conmutador y le indica a su secretaria que tiene un asunto muy importante que atender, que por favor no le pase más llamadas y que sus citas del día las cancele de la agenda, que tiene que salir con suma rapidez y después se comunicará a la oficina. Llega a su casa, habla por celular a su hijo y le pregunta cómo sigue. El hijo, apurado por no hacerle perder el tiempo, contesta rápidamente para colgar, pues sabe que está ocupado.
En ese momento se abre la puerta del cuarto del pequeño, quien ve a su padre con su celular en la mano y una taza de té caliente en la otra. Así es como descuidamos a nuestros hijos. Nos sumimos en el trabajo, claro, para darles lo mejor. Pero lo mejor que les podemos dar, más que dinero y cosas materiales, es amor y atención. Así, y solo así, formaremos personas humanas y fuertes. Tantos hijos que hay que piden un hombro para apoyar algún proyecto y solo reciben rechazos. Claro que no en todos los casos es así, pero en los que sucede, solo hace crecer en ellos el dolor y el rencor. Las herencias se dan en vida, ya sean en compañía o en dinero. Muchas veces queremos tapar nuestros errores en vida al morir, dejando cantidades inmensas de dinero donde hubo carencias afectivas. Eso de nada sirve. Podemos trabajar toda una vida sin disfrutar familia ni bienes. Y el día que faltamos, más que reír por todo ese dinero recibido, hay quien llora eternamente nuestra tan ansiada presencia que ya no estará más. A veces no saben ni qué hacer con el dinero los herederos. ¿Para qué sirve eso si no se está disfrutando con el ser querido? Cuando se obtiene, pues muchas veces no hay un testamento bien definido, y sí hay muchas personas que lo disputan. Así que puede haber herencias que permanezcan intocables hasta llegar a un acuerdo entre las partes beneficiadas, cosa que muchas veces no se da. Así que la persona que heredó muere dejando solo peleas e intereses entre los suyos. Por eso es mejor hacer las herencias en vida, tanto las económicas como las de conocimientos. Es muy sencillo. Llega un hijo con su padre y le dice: «Papá, quiero comenzar un negocio y necesito tu apoyo». El padre le contesta: «Hazlo tú solo, así es como aprenderás». Y deja solo al hijo en un mundo que nada más él como padre hasta ese momento conoce. Y es por eso precisamente que se le pidió el apoyo, para orientarlo y aconsejarlo de cómo proceder o invertir su capital. Caso contrario ha sucedido: «Papá, pondré un negocio y necesito tu ayuda». «Claro, hijo, mira, primeramente lo que necesitas hacer es aprender a cuidar tu capital. Un negocio es algo muy delicado, que el día de mañana será tu patrimonio. Estamos invirtiendo un dinero que ha costado mucho esfuerzo obtener. Lo ideal es aprender a administrar los recursos con que cuentas y así obtener las ganancias que nos permitan hacer vivir al negocio y sobrevivir nosotros, recuperando así nuestra inversión». Y así es como al pasar el tiempo, el hijo, con el amor y la sabiduría de su padre, aprende a manejar el negocio y comienza a emprender solo nuevos proyectos con todo el conocimiento adquirido al lado de su gran apoyo. Por falta de esta atención, se han perdido fortunas. Muchos padres apoyan económicamente a sus hijos, pero no los ayudan a tener la fortaleza e inteligencia desarrollada para salir adelante con estas empresas. No se les educa en la cuestión financiera. No se les enseña a cuidar de los recursos con que se cuenta y se les avienta, además de que en algunas ocasiones hasta se les amenaza, se les condiciona. Hay quienes lo hacen así. Si dejas la empresa de la familia y si tienes un mal comportamiento, te sacaré del testamento inmediatamente. Y bueno, terminan infundiendo un miedo e inseguridad, generando en ellos una necesidad sin razón de estar haciendo puntos por ganar una herencia, cuando pueden perfectamente financiar su propio patrimonio con trabajo. También como lo manejamos en este libro, el desacuerdo con la pareja que elegimos marca de cierta manera a las familias. Por ejemplo, el padre que amenaza: «Si te casas con esta persona, olvídate que soy tu padre. Además te sacaré del testamento». No todos los casos son así. Hay otros en que los padres se aferran a comprar una propiedad que disponen inmediatamente, sea para alguno de sus hijos, cuando ellos falten, pero no se detienen a ver que su hijo tiene la perfecta capacidad de crear su propio patrimonio. Los hijos deben ir siempre creciendo, haciendo, creando, y los padres deben disfrutar de lo mucho que han trabajado. Está bien que lo compartan con sus hijos, mas no se acaben la vida, porque piensen que si no lo hacen así, sus hijos nunca tendrán nada. Es como una competencia.
puede ser nacional o internacional. Cuando participamos en un deporte que nos gusta y no quedamos en los primeros lugares, no obtenemos nada. Así que nos preparamos arduamente para ganar la siguiente con el primer lugar. Así obtendremos el ansiado trofeo. Así debemos premiar con trofeos y galardones de primer nivel a quien tiene aciertos en su vida. Engrandecer siempre a padres y a hijos en cada una de esas cosas en las que nos sentimos orgullosos. A veces hacemos sentir a unos y a otros que no son ni valen nada, cuando mutuamente se merecen el mejor de los premios. Un padre debe enfatizar todo lo bueno de un hijo, y un hijo debe siempre enfatizar lo bueno de un padre. ¿Para qué vivir reprobando acciones que ya pasaron? ¿Por qué mejor no pensar y resaltar todas esas cosas buenas que hacemos por los demás y que los demás han hecho por nosotros? No sabemos calificar lo bueno. No nos preparamos día a día en hacer honor a los reconocimientos y a las cosas buenas a notar. Todo viene de nuestra casa. Todo es parte de nuestra manera de crecer, de cómo nos enseñan a ver la vida y conducirnos en ella. Todo es cuestión de hacer una reprogramación que nos haga sentir bien los unos con los otros. Todo se encierra en querer hacerlo y hacerlo bien, hacerlo día a día, ser constantes en nuestro esfuerzo por ser felices y estar sanos. Es cuestión de amor a la vida.